¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Foro Potosino, un programa de la Asociación de Abogados gracias a la señal de plano informativo. Esta noche en el estudio nos acompañan, como de costumbre, los maestros Jorge Chizal. Jorge, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Benjamín Vázquez Merino, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Esta noche estaremos hablando del tema polémico que en los últimos días ha despertado interés en algunos estados por entrar al estudio sobre si es conveniente o no la legalización de la marihuana. Comenzaremos por analizar si existen en San Luis Potosí las condiciones para despenalizar el consumo de la marihuana, despenalizar este tema de la venta de marihuana. Licenciado Jorge Chizal, ¿cómo ve usted este tema? ¿Nuestra sociedad hoy en día estará a la altura de los cambios culturales y sociales que se requieren para la despenalización del tema de la marihuana? Sabemos que está despenalizada hasta ciertos grados para el consumo personal. ¿Qué opinión le merece este tema? Yo creo que es muy importante destacar esto, Martín, en el sentido de que creo que uno de los elementos ausentes en el debate que se ha dado es precisamente de que tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal permiten el consumo de marihuana en función de que una persona tenga una adicción y puede poseer y consumir lo necesario para su estricto consumo personal. Este es un elemento, ¿por qué? Porque no estaríamos hablando de legalizar completamente el tema, ya que el tema ya es legal realmente, o sea, ya las leyes permiten ese consumo. Lo que no permiten es el comercio, el tráfico, el transporte, etcétera, etcétera. Pero quien tenga una adicción y consuma la droga y tenga la cantidad de droga suficiente para su consumo personal estrictamente, no es penalizado. Incluso la posesión, siempre y cuando sea es para consumo personal y se demuestre que tiene la adicción. Hablar de la legalización no implica promover el consumo de la droga, simplemente es quitar una traba de manera de que la marihuana, en este caso, que es la droga que está a discusión, la marihuana pueda ser consumida sin problema con la justicia, pero para que pueda haber consumo tendría que haber una venta y entonces la venta también se permita. Tenemos dos grandes rubros sobre los que se ha trabajado en el mundo este tema, el consumo recreativo y el consumo terapéutico. Cuando se habla de que en Estados Unidos se ha legalizado el consumo de la marihuana, realmente se ha hablado de una legalización para consumo terapéutico, es decir, con fines curativos. El consumo recreativo es realmente lo que se ha tratado de introducir en el debate en México, todo a partir de las reuniones que se han hecho en el Centro Fox, etcétera, etcétera. Y creo yo que ahí tendríamos que ser muy cautos y cuidadosos para, punto número 1, entender cuál es el sentido de la legalización. Punto número 2, entender para qué efecto sería la legalización, si es consumo recreativo o es consumo terapéutico. Y punto número 3 y fundamental es cuáles van a ser los mecanismos de control. Y al hablar de mecanismos de control, no nada más me estoy refiriendo al control de cantidades, al control de ventas, al control de flujos de efectivo que se derivan de estas operaciones, sino también los controles de calidad. Voy a dar un ejemplo, y esto perfectamente podría dar cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor cuando ha inmovilizado botellas de alcohol, botellas de vino que se han vendido en tiendas de autoservicio, en supermercados muy conocidos, y resulta que son adulterados, donde viene el vino adulterado del proveedor y ni siquiera las tiendas tienen conocimiento porque vienen en botellas perfectamente con marbete, con etiqueta, con factura, con todo, y sin embargo el vino está adulterado porque no cumple las normas oficiales mexicanas. De permitirse el consumo, ya sea terapéutico o recreativo de la marihuana, tendría también el gobierno que pensar en cómo controlar la calidad y cuáles candados poner para que esa calidad no se tergiversara y no se convirtiera en un riesgo para la salud, lo que de por sí ya es el consumo de las drogas, ¿no? Efectivamente. Maestro Benjamín Vázquez Merino, hay algunas voces que se han alzado últimamente en favor de la despenalización de la marihuana. Dicen que daña más el alcohol, que daña más el tabaco, que quien se ha muerto de una sobredosis por consumo de marihuana. Dicen que su legalización disminuiría la violencia. Hablan también que incluso permitir que se legalice la marihuana fortalecería la economía del Estado. Bueno, aquí tenemos varias vertientes. Primero,
tendría que haber una información muy completa y un análisis muy minucioso de cuáles serían, primero, hablaba de controles en cuanto a producción, porque ahí incluso puede llegar el momento en el que el mercado la comercialización, el mercado se saturara, o que incluso que hubiera un desabasto y que tuviéramos que importarla también, porque ahí tendríamos que hablar de cuestiones arancelarias. Pero además, bueno, primero, nosotros no tenemos la culpa de que un expresidente en su juventud se haya aficionado a esta droga, ¿verdad? No tenemos la culpa de que quiera continuar con esta situación. Pero además de todo, tendríamos que ver cuál sería la forma de comercializar, cuál sería el destino que se le diera, y además, bueno, el control sobre el consumo. Pero el impacto que tuviera en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente lo mencionaban muy claramente. ¿Quién se ha muerto de una sobredosis por fumar un cigarro de marihuana? Pero, sin embargo, cuando no se utiliza con fines terapéuticos, cuando se utiliza con fines meramente recreativos, entonces conlleva una serie de secuelas de carácter fisiológico, y entonces nos veríamos en la posibilidad o en el peligro, en el riesgo, de tener una generación de niños deformes porque los padres fumaron marihuana y consumieron marihuana tanto durante su juventud, incluso durante las etapas de gestación. Que habría que analizar científicamente si el consumo de marihuana puede generar malformaciones. Desde luego. Lo que pasa es que se puede acompañar de otros consumos, es decir, si se autoriza el consumo de marihuana con fines recreativos, yo veo muy difícil que este consumo de marihuana no se acompañe de consumo de alcohol, si es con fines recreativos. Así es. Entonces ahí ya estaríamos hablando de un consumo doble, de doble sustancia que puede en su momento ser dañina, porque recordemos, la cafeína en el café, la nicotina en el cigarro, el alcohol, son drogas también. La taurina. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la taurina que se utiliza en algunas bebidas energéticas que se combinan con alcohol y que el riesgo para la salud es brutal. Entonces, estas drogas, porque a fin de cuentas lo son, por sus características, obviamente producen distintos efectos. ¿Cuáles son los impactos que puede tener? Hombre, algo que habría que analizar, y yo creo que no es desde esa perspectiva como lo quieren presentar, de decir, es que con esto disminuye la violencia y con esto además podrá haber ingresos. Sí, podrá haber ingresos, pero ¿cuál va a ser el costo del sistema de salud cuando tengan que tratar a los adictos en etapas ya de degradación fisiológica, de degradación corporal? Lo mismo que sucede con quienes consumen alcohol y lo mismo que sucede con quienes consumen tabaco. Es decir, ¿por qué las campañas en contra de los cigarros, del tabaco? ¿Por qué ponen esas imágenes grotescas en las cajetillas de cigarros? Es para disuadir del consumo del tabaco. ¿Porque el tabaco es malo? No, porque el tabaco le cuesta al Estado a través de servicios de salud que tiene que proporcionar el Estado a quienes son pacientes por efisema pulmonar o por cáncer. O sea, realmente entonces habría que hacer el análisis de cuáles pueden ser las secuelas del consumo de la marihuana para poder ver cuál va a ser el impacto en el sistema de salud, de la misma manera que lo tienen las otras sustancias, porque en determinado momento, por solucionar un problema, y que además no creo que solucione el tema de la violencia, la legalización de la marihuana, entonces vamos a tener un impacto mayor. ¿Por qué digo que no creo que lo solucione? Hombre, porque yo realmente, en días pasados ha sido noticia la liberación de Caro Quintero y ahora es noticia el que otra vez lo buscan ahora con fines de extradición a los Estados Unidos. Probablemente haya muchas personas que nos estén viendo que no sepan quién era Caro Quintero, que no les tocó vivir los años 80 cuando Caro Quintero era el símbolo del mal personificado sobre la tierra en México, todo lo que se dijo de él en su momento, y recordemos que él es de los primeros que transita del tráfico de la marihuana al tráfico de la cocaína y a sustancias más duras. Entonces, ¿realmente la marihuana tiene hoy para las redes económicas y financieras del narcotráfico una importancia capital que vaya a significar una disminución de la delincuencia organizada? Yo no lo creo. Yo creo que hay otras sustancias, las drogas de diseño, la cocaína y otras que son mucho más peligrosas, y que entonces, si quisiéramos encontrar un pretexto dentro
de todo este panorama, quisiéramos encontrar un pretexto para decir, es que si la legalizamos disminuye la violencia, pues no tardaremos en escuchar que alguien proponga que se legalice la cocaína también, porque sería la misma razón, sería la misma justificación, y yo no veo que eso sea realmente... Y todos los demás enervantes que son muchísimo más riesgosos. Yo me pregunto, la empresa del secuestro, la empresa de la extorsión, la empresa del tráfico de otras drogas, precisamente cocaína, etcétera, ¿dónde van a quedar? Si la solución fuese legalizar la marihuana y por añadidura, se termina la problemática con estos otros tipos penales. Se pretendería terminar la problemática, pero no se terminaría. Incluso, bueno, habría quien entonces diría, vamos a legalizar la extorsión, ¿para qué creamos ese problema que tenemos ya? Bueno, vamos a legalizar la extorsión también. Vamos a legalizar el chantaje que hacen muchas personas, los secuestros, vamos a legalizarlos. Pero el discurso aquí de quienes están pugnando porque se legalice la marihuana, dicen que disminuye la violencia, que disminuye la criminalidad. Con la legalización de la pura marihuana no se va a terminar las extorsiones, la trata de blancas, el tráfico de otras drogas. Y porque además, a final de cuentas, la marihuana es efectivamente sí es una de las drogas que tienen un menor impacto en la salud de las personas. Quienes fuman marihuana, pues obviamente, primero, a lo mejor reducen su vida laboral y eso implicaría un daño tremendo para el país, la reducción de la expectativa de vida de las personas y desde luego de su habilidad laboral. Pero también eso sería tanto como una punta de lanza para buscar la legalización de otro tipo de sustancias tóxicas que en este momento únicamente son manejadas a través de laboratorios como parte de las fórmulas de ciertos medicamentos, ¿sí? Y entonces se buscaría comercializarlo abiertamente, se buscaría producirlo abiertamente, y entonces eso nos llevaría obviamente a un problema de salud pública, que era lo que mencionaba Jorge. Bueno, gastaría más el Estado que lo que está percibiendo por impuestos, por la venta, pues por el tráfico de la marihuana, porque por la comercialización de la marihuana, gastaría más el Estado en cuestiones sanitarias, en problemas de salud, en pensiones, en no jubilaciones, en pensiones, en retiros anticipados. ¿Por qué? Porque la gente estaría enferma, crearíamos un país enfermo, contrario a lo que se pretendería de crear un país sano. Efectivamente, que las drogas dañan, sí. Que el Estado debe combatir la delincuencia, sí. Que la legalización convertiría a los delincuentes en blancas palomitas, yo creo que difícilmente. Vamos a un corte y regresamos para, si les parece, continuar con este importante tema. Regresamos.